Muy buenas noches, bienvenidos a este webinar de la Sociedad Peruana de Climaterio, reiniciando nuestro periodo de educación médica continua. Hoy día, después de nuestro congreso, el 15º congreso que se realizó en el mes de junio, les informo que a pesar de todas las problemáticas y límites que teníamos, se considera que ha sido exitoso. Esperemos que el temario que se tomó en cuenta haya sido de su entera satisfacción. En nombre de la Junta Directiva y el mío propio, les agradecemos su asistencia, ya sea en persona o en forma virtual. Quiero agradecer al laboratorio ERCIL, quien gentilmente nos proporciona este medio para continuar conectados. Según el estatuto, debo convocar a elecciones para la siguiente junta directiva en el periodo 2025-2026, para lo cual se ha nombrado al doctor José Rojas Jaimes, past president, reciente past president, como presidente del comité electoral. Él nombrará a sus personal de ayuda y convocará las elecciones por medio de la web, correos, Facebook y personal o telefónico, o también por vía WhatsApp. Es para cumplir las normas y espero que haya voluntarios para esta sociedad tan bella. El doctor Rojas se va a encargar de formar el comité electoral y solicito el apoyo de todos. Hoy día tenemos un excelente profesional que nos va a dar una charla linda y doy pase al doctor Rojas para que dé la presentación. Doctor Rojas. Gracias, muchas gracias, doctor Ruth, por el pase. Efectivamente, y gracias por la convocatoria para elecciones, efectivamente cumpliendo los estatutos de nuestra sociedad, me corresponde en esta oportunidad ser el presidente de ese comité electoral y tendré que nombrar a 2 miembros hábiles de nuestra sociedad para que conjuntamente los 3 seamos el comité electoral para la siguiente junta directiva que debe elegirse en el mes de noviembre. Eso lo vamos a realizar cumpliendo los estatutos y el mandato que usted nos está diciendo. Muchas gracias. Con respecto al día de hoy, me es grato presentar a una de las más distinguidas profesionales de la endocrinología del país, la doctora Rosa Lizón. La doctora Rosa Lizón nos va a hablar de un tema importantísimo en lo que corresponde a los cambios hormonales que se producen en el climaterio. Es una situación que debemos conocer y que debemos saber. La doctora Rosa Lizón tiene un currículum muy vasto, solo voy a mencionar algunos de los últimos puntos que ella tiene, y es endocrinóloga del Hospital Edgardo Rebagliati Martins y de la Clínica de Salio, es docente de pre- y posgrado de la Universidad Ricardo Palma, además es también past presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología y es actualmente presidenta de la Asociación para el Estudio de la Obesidad y la Aterosclerosis. Entonces, para mí es muy grato presentarla a la doctora Rosa Lizón en este tema importantísimo que ocurre en una de las etapas más importantes de la vida de la mujer, que es el climaterio. Doctora Rosa Lizón, la dejo para que usted inicie su presentación. Adelante. Bien, buenas noches con todos. Para mí realmente es un honor participar con ustedes en las actividades académicas de la Sociedad Peruana de Climaterio.
soy miembro también de la Sociedad de Climaterio y realmente estos son temas apasionantes y tienen gran trascendencia, como vamos a recordar, porque estoy segura que conocemos estos temas, pero es importante puntualizarlos para tomar acciones oportunas y dar calidad de vida a la mujer. Se ha visto en las últimas décadas que la esperanza de vida ha incrementado en forma significativa a nivel mundial. Y nuestro país no es ajeno a ello. Nuestro país también ha mejorado sus condiciones de vida y por ende la expectativa de vida ha incrementado y en el año 2019 se ha calculado que aproximadamente la expectativa de vida para la población peruana es aproximadamente 77 años. ¿Qué de importante tiene mencionar estos datos? Mucha importancia. Nuestra pirámide poblacional ha cambiado significativamente. Si vemos la pirámide poblacional peruana de la década de los 50, vemos que realmente es una pirámide de base ancha dada por una población infantil, adolescentes, y con muy poca población adulta mayor y menos población mayor de 80 años. Sin embargo, en las últimas décadas se han visto cambios sustantivos en el crecimiento demográfico de la población. Han disminuido los nacimientos, ha disminuido la mortalidad, pero ha aumentado la expectancia de vida. Esto ha dado lugar que la base siga siendo ancha, pero no tanto como en la década de los 50, y ya nuestra pirámide tiene más forma de tonel que de pirámide, habiendo grandes grupos entre las poblaciones adulto joven, adulto mayor, y vemos cómo se ha incrementado en forma significativa si comparamos con la pirámide de los años 50, cómo ha incrementado la población adulta mayor. Y se ha visto en los últimos censos que la población femenina es un poquito mayor que la población masculina, me refiero en número. Entonces, esto ha dado lugar a que existe una transición demográfica y en esta transición demográfica ha aumentado la esperanza de vida, han cambiado los parámetros que han permitido que esta esperanza de vida aumente y esto también ha cambiado significativamente las morbilidades. Antiguamente la gente tenía una alta mortalidad por enfermedades infecciosas. Ahora tenemos que la gente muere por problemas cardiovasculares, por problemas metabólicos. Entonces ha cambiado también la patología. ¿Y por qué nos interesa tanto esto? Porque la mujer está dentro de este contexto y ha aumentado la mujer posmenopáusica, que es a la que vamos a ver, estemos en la especialidad que estemos, el médico de familia, el médico general, el médico especialista, va a tener la oportunidad de ver una población femenina posmenopáusica. Y esta población femenina posmenopáusica también ha cambiado su perfil epidemiológico, por lo que vamos a ir citando más adelante. Y muchas de sus patologías están asociadas o favorecidas por la deficiencia de estrógenos que se va dando con el pasar de los años. Entonces, la población en líneas generales, hablando de Perú, es cada día más longeva y es cada día más femenina, ¿no? Bien, cuando queremos hablar de la menopausia, tenemos que hablar de un periodo largo, no es un periodo corto, y de ahí la importancia que tengamos claridad en todos estos aspectos. El climaterio es la etapa larga que engloba la menopausia en un punto intermedio, que es alrededor de los 50 años, pero tiene
una etapa premenopáusica y tiene una etapa posmenopáusica. La etapa premenopáusica más o menos es alrededor de 15 años, puede empezar poco más, poco menos, alrededor de los 35 años, en algunas mujeres un poquito más tardío. Sin embargo, la etapa posmenopáusica es hasta la muerte. La menopausia puede darse como punto medio alrededor de los 50 años. La posmenopausia bien establecida se da más o menos 4 o 5 años después. Y desde allí en adelante vamos a vivir las mujeres en posmenopausia hasta la muerte. Entonces es una etapa bastante larga que empieza desde el adulto joven, 35, una mujer de 35 es una mujer todavía joven. ¿Y qué cosa vamos perdiendo en toda esta etapa del climaterio? En primer lugar, vamos a perder la capacidad reproductiva porque cesa la ovulación, pero además vamos a perder hormonas que van a traer consecuencias en mayor o menor grado dependiendo del impacto que tengan en la mujer que estemos, que la sufra. Entonces la mujer, la población mundial ha envejecido en general, la mujer se está haciendo cada vez más adulta, mayor, no nos llama la atención ver en nuestras consultas un número importante, no digo exagerado, pero un número importante de mujeres de 80, 85 años que van a nuestras consultas y ellas, además de sufrir el impacto negativo del envejecimiento que trae una serie de cambios per se, tienen como consecuencia la falla ovárica que comienza desde los 35 años en forma creciente, paulatina y progresiva, hasta vivir con un verdadero hipoestrogenismo que va a ser más severo, más impactante en la medida que más años viva con ese cambio. Entonces, en todo este tiempo vamos a empezar a ver cambios hormonales que los vamos a ir especificando, que van a dar lugar, pues, a problemas de salud que no son poca cosa, como vamos a recordar. El ciclo de la mujer tiene como función, por un lado, producir el óvulo y por otro lado, producir las hormonas. Dentro de estas hormonas producidas en el ovario tenemos principalmente al estradiol, tenemos a la progesterona y también hay andrógeno de tipo testosterona. Para que este ciclo se dé en forma normal, regular y produzca ovulación, tiene que haber una regulación muy estricta del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. Y en la práctica clínica vemos cómo pequeños cambios, sea en cantidad por la producción de alguna hormona que se está produciendo en más o menos, o cambios en el tiempo, la producción de una hormona fuera del momento que se le requiere, da lugar a cambios importantes en este ciclo, de tal manera que el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal trabaja con tanta precisión en la cantidad de su producción hormonal y en los momentos que tiene que liberarla para los diferentes estímulos. Tenemos que casi la mayor parte de eventos de este eje gonadal, hipófiso, hipotálamo, hipófiso gonadal, va a ser regulado por feedback negativos. Eso quiere decir que la producción de hormonas periféricas van a bloquear la producción de hormonas hipotálamo hipofisarias. Sin embargo, el momento ovulatorio es un momento especial donde se requiere un feedback positivo. Teniendo gran cantidad de estrógeno en su pico máximo, se libera un pico grande de LH para producir el momento ovulatorio. Entonces, veamos la precisión que tiene que tener este eje para que todo se dé en el momento adecuado y se produzcan ciclos menstruales con ovulación y con la producción hormonal necesaria. Damos pequeños ejemplos, por ejemplo, una hiperprolactinemia de no tanta cuantía puede traer trastornos del ciclo menstrual. Un hipotiroidismo
no tratado, no corregido, puede traer amenorreas, oligomenorreas, etc. Entonces, pequeños cambios pueden afectar la precisión de este eje y por ende alterar estos ciclos. La mujer viene con una cantidad de células germinales muy alta al momento del nacimiento, estaban expresadas en millones, pero solamente de esta cantidad al nacer ya se pierde un buen número, quedando más o menos 400.000 en la etapa de la pubertad, y de ellos solamente 400 células germinales son capaces de producir un óvulo si se dan los ciclos perfectos que hemos mencionado. Cuando la mujer llega a la menopausia, de toda esta cantidad de células germinales apenas quedan 100. Entonces, la mujer nace con 10 millones de estos folículos primordiales, tiene en la vida fetal 10 millones, nace con 1 millón, en la pubertad está entre 300.000 y 400.000, y en la menopausia solamente hay 100 folículos primordiales. 400 de ellos han ovulado. ¿Qué va pasando con el avance de edad en la mujer, en esa transición donde todavía no está menopáusica, pero sí es perimenopáusica? Comienza a haber un decremento del número de folículos, hay un reclutamiento irregular, por lo cual pues no hay ovulación, hay disminución de otra hormona que se produce en el ovario, que es la inhibina, específicamente la inhibina B. Hay elevación de la concentración de la FSH, producción irregular del 17-beta-estradiol, formación de un cuerpo lúteo, que es la segunda fase del ciclo menstrual defectuoso. La mayoría de ciclos se van haciendo anovulatorios hasta que viene un periodo continuo de amenorrea que marca pues la menopausia. Debemos recordar un aspecto muy importante. Para que en nuestro organismo se formen hormonas, y las hormonas producidas tanto en el ovario, y también tenemos que mencionar la suprarrenal, luego vamos a entender por qué. Estas hormonas son hormonas de tipo esteroidea y para su formación requieren del colesterol. El colesterol es el punto de partida para la formación de estas hormonas. En el ovario, por cambios enzimáticos a partir del colesterol, vamos a formar progesterona, vamos a formar androstenediona, vamos a formar estradiol, y es importante ver cómo a partir, por ejemplo, de la androstenediona, podemos por un cambio enzimático pasar a testosterona, y la testosterona por otro cambio enzimático pasar a estradiol. Y así sucesivamente, la androstenediona también puede pasar a estrona y la estrona puede pasar a estradiol y viceversa. De tal manera que se requieren las enzimas para hacer los determinados cambios. Entonces, en el ovario femenino va a haber producción a partir del colesterol, hormonas esteroideas, que son andrógenos, estrógenos, progesterona. Pero también la suprarrenal es formadora de hormonas. Y tenemos que mencionarlas porque contribuyen también a las manifestaciones que tenemos que mencionar que se van dando con el paso de la edad. Igualito son hormonas de tipo esteroidea que se forman a partir del colesterol. Estas hormonas en la suprarrenal tienen 3 tipos de células específicas, unas que forman aldosterona, que tienen que ver con el control del sodio, el control de la presión, otras que forman cortisol, o sea, los glucocorticoides, y otra línea que forman andrógenos. Dentro de la suprarrenal se va a formar la dehidroepiandrosterona, que se va a convertir en dehidroepiandrosterona sulfato. Se forma también a partir de la 17-hidroxiprogesterona por conversión enzimática la androstenediona. La androstenediona da lugar a la producción de testosterona y esta testosterona puede convertirse en estradiol. Entonces, la suprarrenal también es fuente de hormonas. La suprarrenal produce estas hormonas más temprano que el ovario. A ese fenómeno se le llama adrenergia. Y
La suprarrenal también tiene una disminución o una caída de su función, a la cual se le llama adrenopausia, y es más temprana que la caída de la función del ovario. Vamos a ir viendo cómo se conjugan estas dos glándulas que finalmente van a variar pues las concentraciones de andrógeno, las concentraciones de estrógeno en periferia. Cuando recordamos al ovario, que es una fuente de óvulo y una fuente de hormonas, tenemos que recordar que su regulación no solamente es hormonal a través de los controles o feedback positivos para la ovulación y la mayoría negativos para la producción de hormonas. También hay una regulación nerviosa. Y esta regulación nerviosa depende del sistema simpático. Van a haber neuronas que van a llegar a través de sus axones hasta el ganglio celíaco, y a partir del ganglio celíaco van a haber axones que llegan al ovario a través del nervio ovárico superior. Y esta acción va junto con la cantidad de hormonas a ir regulando los diferentes procesos de la esteroidogénesis y el desarrollo folicular. Por tanto, vamos a tener acción, pues, no solamente de la parte hormonal, sino también del sistema nervioso autonómico, específicamente de la noradrenalina, que es la que va a contribuir a regular. Un ovario en etapa reproductiva, a través de sus células tecales, va a formar básicamente andrógenos, testosterona, y a través de sus células de la granulosa va a formar los estrógenos. Esto totalmente regulado, coordinado con la producción en el momento específico del aumento de la GnRH impulsos, del aumento primero de la FSH y posteriormente el aumento de la LH para que se produzca la ovulación. Esto es en una mujer que tiene sus ciclos todavía normales y ciclos ovulatorios. Cuando el ovario va envejeciendo, aparte de tener una menor producción de hormonas, aparte de tener ciclos sin ovulación, también se altera la parte neurológica, aumenta la actividad simpática del ovario. Y esa actividad simpática del ovario incrementada trae como consecuencia mayor formación de quistes foliculares, de tal manera que en las finales de la etapa reproductiva de la mujer comienzan a predominar quistes foliculares en vez de folículos que ovulan. Y allí vamos viendo cómo participa tanto la parte neuroendocrina, es decir, la función neurológica, con la función endocrina a la vez. Entonces, ya esta tabla la conocemos, pero es importante para ir resumiendo lo que hemos ido conversando. Esta etapa es muy larga, existe una transición antes de la menopausia. Previo a ello, tenemos la etapa reproductiva con ciclos regulares, generalmente ovulatorios, con producción del FSH que varía dependiendo de la fase del ciclo menstrual, pero generalmente es menor de 10. En la medida que se está en la etapa reproductiva ya tardía, comienza a incrementarse levemente la producción de FSH para pasar a la etapa de transición menopáusica a incrementos mayores. En esta etapa comienzan a trastornarse los ciclos menstruales. Pueden haber ciclos más cortos, ciclos más largos, ausencia de ciclos menstruales con periodos de ausencia de 2 o 3 meses. Y luego, alrededor de los 50 años, donde ya ha habido un intervalo de un año consecutivo sin menstruaciones, estamos frente a una menopausia instalada en donde vamos a encontrar un FSH que se sigue incrementando en las fases pues, que estamos mencionando. ¿Qué más sucede con el paso de los años en la mujer? Aparte de ir cayendo los estrógenos, cae también la prolactina.
La prolactina es necesaria sobre todo para la segunda fase del ciclo menstrual, pero en concentraciones adecuadas. En concentraciones altas, la prolactina lo que hace es más bien alterar los ciclos menstruales y puede llevar a un hipogonadismo hipogonadotrópico si la condición de hiperprolactinemia se mantiene por largo tiempo. También disminuyen los andrógenos en la mujer, disminuye la producción de testosterona, disminuye la aldosterona, la renina, la hormona de crecimiento, disminuye la calcitonina. Recordemos que en el avance de edad de la mujer con la llegada de la menopausia, hay varios fenómenos que se van produciendo. Entonces, caen las hormonas del ovario, disminuyen las hormonas ováricas, disminuye la prolactina, aumentan las hormonas que hacen ese feedback, porque las hormonas periféricas han caído, entonces aumenta principalmente la FSH. La LH también aumenta, pero no en la magnitud de la folícula estimulante. Y habíamos hablado que aumentaba la noradrenalina, y eso favorecía la producción de quistes a nivel folicular. Aumenta la paratormona. Y aquí vamos a ver que este aumento de paratormona trae esa salida de calcio del hueso y esta disminución de la calcitonina trae como consecuencia que no entre calcio al hueso. Por lo tanto, se suman factores que contribuyen a la osteoporosis que se presenta en la mujer menopáusica. Además de los problemas de vitamina D y otros que se van sumando para favorecer la osteoporosis. ¿Qué hormonas no sufren cambios? El cortisol en sangre, la epinefrina, las hormonas tiroideas periféricas. Sin embargo, la TSH aumenta discreta y paulatinamente con la edad, más no las hormonas periféricas. Por lo tanto, la mujer que envejece normal es eutiroidea, pero tiene niveles de TSH discretamente más altos que la mujer no menopáusica o mujer en etapa reproductiva. Seguimos avanzando y esta caída de estrógenos en la menopausia nos da una redistribución de la grasa visceral. Aparte de aumentar la grasa corporal en la mujer, en la etapa de posmenopausia, aumenta la grasa visceral, que es la grasa maligna, la grasa que afecta el metabolismo. Se favorece la lipólisis, aumentan los ácidos grasos libres, disminuye la depuración de insulina y por ende hay hiperinsulinemia y resistencia a la insulina. Y el solo incremento o la resistencia de insulina favorece la retención del sodio y favorece la hipertensión. El aumento de la lipólisis favorece la dislipidemia que vamos a ver en la mujer menopáusica y se producen por fallas en la acción y la concentración de insulina, trastornos del metabolismo glúcido que pueden llevar a prediabetes o diabetes. Entonces, la sola caída del estrógeno nos puede explicar claramente los cambios metabólicos que se ven en la mujer con el inicio de la menopausia. Este cambio que empieza con cambios de la distribución de la grasa para terminar con problemas metabólicos importantes. Y es así que la grasa se distribuye básicamente en las zonas viscerales y esa es la grasa metabólicamente mala porque favorece estados de inflamación crónica de baja intensidad que son los que van a favorecer finalmente los daños o cambios metabólicos y además la presencia de enfermedad cardiovascular que se incrementa en la mujer a partir de la menopausia. Muy diferente cuando la grasa es subcutánea. La grasa visceral, la grasa que aumenta el tamaño de la cintura, es la grasa dañina y es la que se presenta en la menopausia. Como si fuera poco lo que hemos venido diciendo, la mujer aumenta de peso. Al aumentar de peso, se favorece que ese tejido adiposo, que es un órgano endocrino, además de producir más insulina, aumente la lectina y disminuya la adiponectina, que es buena más bien para la parte metabólica, nos mantiene con los parámetros adecuados, pero esta cae por la obesidad.
Se alteran las hormonas de la hipófisis, se alteran las hormonas gonadales. En la suprarrenal, el cortisol total se mantiene normal, pero aumenta el cortisol libre, aumenta el TSH, como habíamos venido diciendo. ¿Por qué pasa todo esto? Porque ha habido un aumento de peso, porque el tejido adiposo también es un órgano endocrino, pero además los estrógenos participan activamente en la regulación de la grasa abdominal. Cuando tenemos una buena concentración de estrógenos, no hay tanta grasa abdominal que cuando la mujer ya está en menopausia. Aumenta la cintura, aumenta la grasa abdominal. Los estrógenos regulan este tejido adiposo, hacen que la insulina sea más sensible, optimizan los valores de glucosa porque hacen que la insulina trabaje mejor y se libere adecuadamente de la célula beta, regulan el peso, regulan el estado inflamatorio de tal manera que el estrógeno indirectamente está impidiendo ese aumento de peso que se va a dar cuando la mujer pierde sus estrógenos y cae pues en la etapa de la menopausia. Ahora quiero permitirme hablar un poquito de los andrógenos. La mujer, al igual que el varón, produce también andrógenos, pero en cantidades mucho más pequeñas. Una mujer en etapa reproductiva aproximadamente produce entre 0.1 a 1.8 nanomoles por litro de testosterona. Y el hombre produce de 8 a 29, cantidades muchísimo más altas que la mujer. En la mujer esta testosterona viene de dos fuentes, del ovario y viene también de la suprarrenal. Por ejemplo, en una patología como es el síndrome de ovario poliquístico, hay un aumento de andrógenos básicamente de fuente ovárica, y la mujer con síndrome de ovario poliquístico puede tener nivel de testosterona que pueden llegar hasta 4.8 nanomoles, casi 4 veces más de lo que produce una mujer en etapa reproductiva. Ahora bien, habíamos ido mencionando que aumentan las gonadotrofinas, caen los estrógenos de producción ovárica. ¿Y qué pasa con la suprarrenal? La suprarrenal aumenta su androstenediona, y este aumento de androstenediona es básicamente para favorecer la conversión periférica en estrona. De tal manera que la suprarrenal sabemos que produce pues andrógenos débiles, y esta androstenediona favorece la producción de estrona a partir de en periferia, contribuyendo a la estrona que está presente, al estrógeno que está presente en la mujer menopáusica. Entonces esta suprarrenal tiene su proceso de adenopausia, que es más temprano que el declinar del ovario. Se dice que aproximadamente a los 30 años comienza a declinar la producción hormonal de la suprarrenal, de los andrógenos me estoy refiriendo, y esta suprarrenal, por el efecto de una serie de enzimas, van a favorecer pues estos cambios hormonales en periferia o cambios que se dan intrasuprarrenal. Entonces llegamos a que en el organismo de una mujer hay testosterona, no tan alta como la del varón. Esta testosterona, por cambio enzimático, puede pasar a estradiol o puede pasar a la dihidrotestosterona, que es el andrógeno más potente. Y esta viene de la suprarrenal a partir de la androstenediona, viene de la dehidroepiandrosterona o de la dehidroepiandrosterona sulfato. Pero también puede proceder del ovario. Sabemos pues que en la teca se forma testosterona y esta puede venir a incrementar esta fuente de andrógenos en la mujer. Y así vamos viendo cómo en la mujer en etapa reproductiva tenemos valores normales de LH, FSH. Los valores máximos de estradiol se dan en la etapa reproductiva, llegando a su pico máximo en el momento ovulatorio, y la testosterona tiene un valor propio del género femenino. Y vamos viendo cómo cuando la mujer ya entra en menopausia,
esta testosterona también cae. De tener 0.3 a 0.8 vas a tener de 0.1 a 0.5 nanogramos por mililitro, y en la medida que avanza la posmenopausia, esto puede caer a 0.3 nanogramos por mililitro. Conjuntamente con esta caída de testosterona en la menopausia, tenemos una caída importante del estradiol, menos de 50, y en la posmenopausia menos de 25 picogramos. En la posmenopausia, el estrógeno que está presente es la estrona, y básicamente por conversión periférica, como ya habíamos mencionado. Entonces, los andrógenos en la mujer también son importantes y también disminuyen en la menopausia. Estos andrógenos son precursores de los andrógenos, la dihidroepiandrosterona, la dihidroepiandrosterona sulfato, la androstenediona. Son hormonas androgénicas potentes, la testosterona y la 5-hidroxitestosterona, que para actuar tienen que tener receptores en órganos blancos. Entonces, las concentraciones varían por género. Los andrógenos en general en el género femenino son más bajos que los andrógenos en el género masculino. Y vamos a tener que además disminuyen por la propia alteración del envejecimiento que se va dando en la suprarrenal más temprano que incluso en el ovario. Entonces, esos niveles de andrógenos van a disminuir, al igual que disminuye el estradiol. Es importante mencionar que la caída de los andrógenos de la suprarrenal es paulatina, no es abrupta, pero se va presentando, y más o menos a los 45 años ya hay una pérdida de un 50% de la producción de andrógenos de la suprarrenal. Estos andrógenos de la suprarrenal sirven básicamente para salir a conversiones y producir el andrógeno que tiene mayor efecto, que es la testosterona o la 5-hidrotestosterona. Es importante mencionar que se van dando cambios importantes en la producción de hormonas finales, como son el estradiol, la testosterona. En la mujer, en la menopausia, tanto el ovario como la suprarrenal van envejeciendo más temprano la suprarrenal en su producción de andrógenos. ¿Y por qué es importante mencionar ello? Porque la caída de los andrógenos en la mujer contribuye en forma importante en los síntomas que presenta la mujer relacionados básicamente a su sexualidad. Hay, por la caída de por la disminución de los andrógenos, hay alteración del deseo sexual, disminución de la excitación y lubricación, disminución de la sensibilidad de los pezones, disminución de la turgencia y erección del clítoris, disminución en el calibre y elasticidad del clítoris vulvar, disminución de la capacidad orgásmica, son más débiles en duración e intensidad. Si a esta disminución de andrógenos le sumamos la disminución de estrógenos, vamos a tener, además de estas molestias, vamos a tener el síndrome vasomotor, los síntomas genitourinarios, y además los efectos que ya se van sumando, como los cambios metabólicos que hemos mencionado, la afectación ósea, que en un principio da osteopenia, más adelante osteoporosis, y esto será más severo en tanto y en cuanto la mujer haya tenido menor pico de masa ósea. El pico de masa ósea se alcanza aproximadamente a los 35 años, y a partir de ese momento, a menos que se tomen algunas medidas para hacer que esa pérdida no sea tan marcada, tan acentuada, dado que van a haber caída de hormonas que favorecen esa situación.
Y otra hormona de la cual quiero hablar es de la hormona antimülleriana. Este cuadrito es simplemente para hacer un recuerdo muy sencillo. Cuando estamos en la vida intrauterina, en las primeras semanas la gónada es indiferenciada. Y dependiendo de la carga cromosomial que tengamos, la gónada se va a diferenciar en testículo para el varón, ovario para la mujer. Aquí cobra importancia la hormona antimülleriana. Como su nombre lo dice, la hormona antimülleriana es para evitar que el Müller crezca. El Müller da lugar a los órganos internos femeninos, pero no es necesario en el varón. Por lo tanto, en el varón es necesario que en vida intrauterina exista hormona antimülleriana para que atrofie el Müller, porque sabemos que hay un sistema doble inicialmente, y solamente desarrolle el Wolff, que va a dar lugar a los genitales externos masculinos y al tracto genital masculino en general. Para ello, tiene que haber pues la diferenciación de la gónada, la presencia de los cromosomas de acuerdo al sexo. Por eso existe un sexo cromosómico, el sexo gonadal cuando la gónada se diferencia, y el sexo fenotípico, que va a depender de las características femeninas o masculinas que se dan en el ser que nace, pero esto está relacionado directamente a la vida intrauterina y lo que haya pasado con la producción de hormonas en vida intrauterina, con la presencia o no de la hormona antimülleriana, que tiene la función de desaparecer el Müller en el varón y permitir que el Müller exista en la mujer, ¿no? Entonces, en el producto femenino, las células mesenquimatosas no tienen hormona antimülleriana, porque si no le destruirían su Müller y no darían lugar a la formación de los tractos genitales internos. En la mujer es necesario que en vida intrauterina no hayan andrógenos. En el hombre es totalmente necesario la presencia de andrógenos y la presencia de una hormona antimülleriana para que el sexo fenotípico esté de acuerdo al sexo que le corresponde, tanto cromosomial como gonadal, y su fenotipo sea de acuerdo a lo que le corresponde. Quiero rápidamente mencionar, por ejemplo, cuando un producto femenino tiene hiperplasia suprarrenal congénita, donde van a haber andrógenos, salen genitales ambiguos, la mujer nace con genitales externos que parecen masculinos. Y en el varón, por ejemplo, cuando un varón tiene el síndrome de Müller, el testículo feminizante, en el cual existe testosterona, pero esta no actúa, no diferencia de tal manera que sus genitales externos parecen femeninos. Fíjense la importancia de las hormonas adecuadas en la vida intrauterina a tempranas edades. Entonces, dicho esto, la hormona antimülleriana no está presente en etapa inicial de la mujer en vida intrauterina. Se diferencia la gónada en ovario y se permite que el Müller desarrolle las diferentes partes internas que corresponden a la mujer. Más bien en la mujer, como no hay andrógeno, se bloquea o se atrofia el conducto de Wolff. Dicho esto, es importante recordar que la hormona antimülleriana también está presente en la mujer, pero ya un poco más tarde. La hormona mülleriana es una glicoproteína que se encuentra localizada en el gen del cromosoma 19 y en la mujer es producida en las células de la granulosa, en los folículos primarios y parietal, pero su concentración es pequeña. La mujer en el nacimiento no es detectable, por lo que hemos mencionado, y hay un leve incremento entre los 2 y 4 años de edad. Posteriormente esto se mantiene más o menos estable hasta que comienza la premenopausia. Y en la premenopausia vamos a ver de tener valores
promedio de 3.71 nanogramos por mililitro de hormona antimülleriana va a ir cayendo a 2.27, 1.88 y a los 36 años, cuando más o menos en promedio ya estamos empezando la premenopausia o la perimenopausia, perdón, estamos en 1.62 y una mujer de mayor de 46 años ya encontramos en 0.01. El cambio en la producción de esta hormona no depende del ciclo menstrual, o sea, más o menos es constante independientemente que la mujer esté en fase luteal o fase folicular, a diferencia pues del FSH que depende netamente de la parte del ciclo en que se encuentra. Entonces, la producción de la hormona antimülleriana, que es baja de por sí, va a ir cayendo en la medida que se va acercando la mujer a la perimenopausia y va a caer mucho más cuando ya está cerca de la menopausia. Entonces, la mujer pasa desde temprana edad, aproximadamente de los 35 años, por una serie de cambios que están relacionados con el envejecimiento, que están relacionados con la involución del ovario, con el envejecimiento o la adrenopausia, como hemos mencionado. Esto se va acentuando en el tiempo. Entonces, a más edad, más disminución hormonal, la mujer tiene menos estrógeno, menos andrógeno, aumenta su tejido graso, tiene una menor síntesis proteica, es más sedentaria, tiene enfermedades crónicas, tiene problemas metabólicos, por lo que hemos dicho, tiene procesos inflamatorios de baja intensidad que favorecen pues, las enfermedades crónicas y la enfermedad coronaria. Come mal muchas veces, tiene una malnutrición por defecto, por exceso, y esto lleva a asociar, además de todo lo que ya trae que hemos mencionado, la osteoporosis, asociar la sarcopenia. La sarcopenia es un proceso en el cual hay una disminución de la cantidad y la función de la masa muscular que se va exacerbando con la edad, pero se va viendo favorecida por los cambios propios del envejecimiento y además por la disminución de la testosterona que se produce en la mujer con el envejecimiento. Entonces, para ir concluyendo, la mujer pasa por una etapa muy larga de cambios, pero lo cierto es que su posmenopausia es muy larga y concluye con la muerte. En la medida que va avanzando en edad, sus ciclos menstruales van desapareciendo, su ovulación desaparece totalmente, aumenta la FSH, disminuye la hormona antimülleriana, que de por sí es baja, pasa a ser muy baja, y la inhibina es una de las primeras hormonas que se van afectando en etapas tempranas de la perimenopausia. Van disminuyendo los folículos antrales para ser muy bajos cuando ya la mujer está en menopausia. Se comienzan a dar todos los cambios iniciales de la menopausia, los síntomas vasomotores, los problemas de la esfera sexual, los problemas urogenitales, los problemas crónicos, y esta mujer pues tiene un envejecimiento no solamente de su ovario, sino de otras partes del organismo, y cuando llega ya la menopausia, su estradiol está aproximadamente en 20 miligramos por día, su estrona, si bien es cierto, la estrona es lo que predomina en la mujer en etapa de menopausia o posmenopausia, cae también en comparación con la de la etapa reproductiva. La testosterona, que en etapa reproductiva era más alta, cae en valores en la posmenopausia, al igual que la androstenediona. La androstenediona de la suprarrenal aumenta para favorecer la producción de estrona, pero sin embargo también hay una caída de androstenediona comparando la etapa reproductiva con la etapa posmenopáusica. En general hay caída de todas las hormonas. Cuando recordamos a los andrógenos es importante recordar que la testosterona viene
un cuarto de la testosterona viene del ovario, un cuarto de la suprarrenal y 50% de conversión periférica. Cuando la mujer es posmenopáusica, aumenta la producción de testosterona del ovario, disminuye la producción de la suprarrenal. Sin embargo, la producción como tal disminuye comparando con la etapa reproductiva. La androstenediona es principalmente, o sea, es mayoritariamente de la suprarrenal en un 50% y un 40% del ovario. Cuando la mujer entra en menopausia, la androstenediona aumenta de la suprarrenal, pero cae en el ovario. Y el resultado final de androstenediona en la posmenopausia es menor en la etapa reproductiva. La dihidroepiandrosterona es procedente del 50% de la suprarrenal, 10% del ovario y 40% de conversión periférica. Eso se mantiene igual en la posmenopausia. Y la dihidroepiandrosterona sulfato es básicamente procedente de la suprarrenal y ello no cambia. Entonces, en resumen, desde el punto de vista de hormonas, caen todas las hormonas. Si bien es cierto, hay un reacomodo, hay una mayor producción de androstenediona a partir de la suprarrenal, cae la producción del ovario, hay mayor producción de testosterona a partir del ovario en la posmenopausia, pero cae la producción de la suprarrenal. Pero el resumen final es que hay una menor cantidad de testosterona en la posmenopausia, hay menor cantidad de androstenediona, hay menor cantidad de estradiol, hay menor cantidad de estrona, y estas hormonas producen pues todo lo que hemos mencionado. Llegado a este punto, tenemos que tener claridad de todo lo que va a vivir una mujer si llega a los 80, 90 años con niveles bajos de estrógeno. Y es allí donde tenemos que hacer una seria evaluación y ver riesgos versus beneficios de dar reemplazos hormonales. Realmente la menopausia es fisiológica. El ovario tiene un envejecimiento fisiológico, pero las consecuencias no son ya fisiológicas, traen morbilidad, aumentan la mortalidad. Entonces uno tiene que ponderar qué tanto beneficio puede darle a esa mujer menopáusica que va a vivir muchos años siendo posmenopáusica, darles reemplazo para mejorar su calidad de vida versus sus riesgos. Obviamente a nadie se le va a ocurrir a darle a una persona que tiene riesgos altos para cáncer de mama, para diversos problemas, darles terapia de reemplazo hormonal. Pero en una mujer que no tenga riesgos, tenemos que ponderar los beneficios y evaluarlos. Queremos mujeres que vivan más, pero con calidad de vida, que sean capaces de ser independientes, que sean capaces de valerse por sí mismas, de tener una vida normal. Y como conclusión podemos decir que la población es cada vez más longeva y más femenina. La mujer vive con hipoestrogenismo por largo plazo. Los cambios hormonales en el climaterio son fisiológicos, pero sus efectos y consecuencias no lo son. La pueden llevar a tener morbilidad e incrementar su mortalidad. Algunos síntomas del climaterio pueden ser semejantes a cambios propios del envejecimiento o patologías subyacentes. Por ejemplo, el hipotiroidismo, que es más frecuente en la mujer que envejece, da trastornos del sueño, da apatía, da cansancio, piel seca, caída de cabello, y se pueden confundir con algunos cambios que se dan por la caída de los estrógenos. Entonces hay que evaluar enfermedades también o patologías subyacentes o concomitantes. Y hemos visto cómo estos cambios que se dan en el climaterio por la caída de hormonas incrementan enfermedades crónicas que ya están incrementadas por el hecho de tener más edad. Hay un aumento del riesgo de tener sobrepeso u obesidad, mayor riesgo de enfermedades metabólicas, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Esperemos vivir esta larga etapa con calidad de vida. Por lo tanto, si vamos a vivir más años,
que sean años con calidad de vida, no años donde vayamos deteriorándonos día a día y entremos pues en una involución, en enfermedades crónicas, en invalidez. Les agradezco la atención y estoy a disposición para los comentarios, preguntas que deseen hacer. Muchas gracias, doctora Rosa Lizón. Realmente una excelente presentación, muy completa, y nos ha hecho recordar todo el panorama hormonal que ocurre prácticamente en la mujer en toda su vida. Efectivamente, hay algunas preguntas que espero que ya tengamos un poquito más de tiempo para poder resolverlas. Creo que la primera es referente a que en estas modificaciones que existen durante la etapa de climaterio y la posmenopausia, referidos a las hormonas tiroideas, incluso en algunos de los protocolos que nosotros manejamos o en las guías que nosotros manejamos como parte de la evaluación ginecológica que se le hace a la mujer en esta etapa, es la evaluación y el dosaje también de hormonas tiroideas. Entonces, obviamente usted nos manifiesta que hay cierta disminución de TSH que es aparentemente fisiológico y normal en la posmenopausia, pero nosotros generalmente después de los 5 años de posmenopausia estamos estableciendo dentro de los parámetros que debemos dosar, incluso antes, hormona tiroidea, básicamente TSH. No sé si nos puede explicar un poquito mejor en qué momento podríamos hacer este dosaje, teniendo en cuenta que muchas pacientes, claro, ya generalmente de más edad, tienen un hipotiroidismo subclínico, que muchas veces ya los familiares se dan cuenta cuando la paciente tiene ya una actividad realmente muy, muy baja y la llevan al médico por otras razones. Entonces nosotros, dentro del plan de evaluación que tenemos que hacer a las pacientes en la etapa de climaterio, es muy importante ver esta parte que tiene que ver con las hormonas tiroideas. No sé, doctora Rizón, por favor, si nos puede hacer un Claro que comentario sí. al respecto. La patología tiroidea en general es más prevalente en la mujer. Eso es un hecho en todas las poblaciones a nivel mundial. La patología tiroidea va aumentando en la medida que aumenta la edad. Entonces son hechos paralelos. La condición de hipotiroidismo es mucho más frecuente a partir de la quinta década de la vida, y eso tiene una explicación bien sencilla. El hipotiroidismo puede ser primario, puede ser secundario, puede ser adquirido, pero cuando uno ve la frecuencia y ve cuál es la causa más frecuente de hipotiroidismo, es la tiroiditis crónica. La tiroiditis crónica es una enfermedad que se presenta a temprana edad, generalmente en adolescentes o jóvenes, adultos jóvenes, pero lo que pasa es que es una enfermedad crónica, lenta, progresiva en el tiempo. A veces la persona no nota nada, a veces nos llevan adolescentes porque les observan discreto aumento de la glándula tiroidea, o sea, un bocio, pero muchas veces nadie se da cuenta de nada, no hay ningún cambio fisiológico, no hay ningún signo, ningún síntoma, entonces eso pasa desapercibido hasta que la mujer llega a los 45, 50 años y hay ciertas manifestaciones que pueden hacernos sospechar de un hipotiroidismo. Se queda cae de cabello, se queda de la piel, estreñimiento, cansancio, apatía, bradilalia, bradisiquia, hipotensión, etcétera. Pero eso también se puede presentar por envejecimiento, se puede presentar por la menopausia, etcétera. Entonces, pero está dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Probablemente a esas alturas ya encontremos una tiroides aumentada de tamaño, es decir, un bocio de superficie irregular. La primera presunción diagnóstica, si encontramos toda esa clínica que he mencionado, más el bocio de superficie irregular, muy probablemente una tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune que va reemplazando a las células tiroideas por linfocitos.
pero eso es progresivo. Entonces, cuando ya llega a una cantidad importante, más o menos el 70% de las células foliculares, ya esto deviene en un hipotiroidismo manifiesto. Es por ello que a partir de los 50 años, más o menos, vamos incrementando la población hipotiroidea. Y como estas son enfermedades más femeninas, va paralelo casi con la menopausia, ¿no? Algunas son hipotiroideas subclínicas, algunas son francas hipotiroideas y hay que dar tratamiento. Fisiológicamente, en cualquier mujer, fisiológicamente con el paso de los años aumenta el TSH, pero no varía el T4 libre ni el T3. De tal manera que eso se considera un aumento propio por el cambio de el avance de los años, que no amerita tratamiento. Si el TSH llega a 10 o por encima de 10, ahí sí se sugiere dar tratamiento con levotiroxina. Entonces, realmente, climaterio está presente pues en la población femenina, es válido hacer los controles tiroideos, puesto que la prevalencia va incrementándose en forma importante en estas edades, ¿no? En cambio, el hipertiroidismo es más frecuente en el adulto joven, entre 20 a 30 años. El hipertiroidismo clásico autoinmune, que es la enfermedad de Graves-Bassel. Cuando se presenta en gente mayor, generalmente lo que vemos es el hipertiroidismo por un nódulo tóxico. Entonces, en etapa de climaterio para adelante, vamos a ver con más frecuencia hipotiroidismos y con mucha frecuencia hipotiroidismos causados por una tiroiditis crónica o tiroiditis de Hashimoto. Entonces pedimos pues lo clásico, su T4 libre, su TSH, anticuerpos para estar seguros que es una enfermedad autoinmune y vamos a encontrar el anticuerpo antiperoxidasa muy alto, la TSH alta y el T4 puede ser variable, lo podemos encontrar ya bajo o todavía normal y allí diremos que todavía está en un hipotiroidismo subclínico, pero se recomienda dar tratamiento para evitar que el bocio siga aumentando. Bien, doctora. Ese es más o menos el panorama de la enfermedad tiroidea, que es más femenino y aumenta pues a partir de los 50 años más o menos, ¿no? Y coincide con la menopausia. Como le comentaba, generalmente nosotros hacemos dosaje de TSH. ¿Sería importante no solamente entonces dosar TSH, sino de repente T3, T4? ¿O cuál sería? El problema siempre son los costos, doctor. Lamentablemente en nuestros medios siempre tenemos que ir mirando costos y realmente el TSH es un buen screening. Si yo encuentro TSH en una mujer, debo completar. Pero si le encuentro su TSH normal, lo dejo allí y le tocará pues su siguiente control en el siguiente año, ¿no? Pero es por tema de costos, ¿ah? Básicamente. Gracias, doctora. Hay otro tema también y otra pregunta que es referente básicamente a los andrógenos, generalmente al reemplazo de testosterona. Es una situación que está muy de moda a nivel mundial, hay una serie de alternativas que se están usando y a veces los médicos, sin tener el conocimiento adecuado, no solamente hacemos uso, sino abuso a veces de algún tipo de este tipo de tratamientos. Entonces, yo le quería preguntar, ¿cómo haríamos la evaluación de la parte de andrógenos y en qué momento sería importante hacer el dosaje y en todo caso el reemplazo de andrógenos en la paciente climatérica y posmenopausia? Creo que ese es un tema que está muy de boga porque actualmente hemos visto incluso en mismo Lima que muchos médicos, incluso no ginecólogos, incluso médicos de diferentes especialidades, no endocrinólogos tampoco, están usando estos famosos chips que se usan y generalmente a veces no necesariamente están bien indicados. Queremos su comentario, doctora. Sí. Como habíamos mencionado, durante esta etapa larga del climaterio van cayendo los andrógenos y también los estrógenos, ¿no? Eso es una realidad. Cuando la mujer ya es menopáusica y a más años de menopausia tenga, o sea, más posmenopáusica sea, mayor es la caída. Y eso
explica mucho de su cuadro clínico, pero ahora también va a depender, ¿no? Por ejemplo, si una mujer tiene mucha sintomatología dada por la caída hormonal, y yo puedo dar terapia de reemplazo hormonal con estrógenos y progestágenos si es que la mujer presenta útero, solamente estrógenos y la mujer no tiene útero y no tiene riesgos, por supuesto, y con eso se beneficia en buena hora, ¿no? En buena hora estoy haciendo el reemplazo adecuado, porque lo que pasa es que cuando uno da reemplazo, y eso es lo que tenemos que tener claro, yo estoy dando reemplazo, no debo dar exceso. El exceso de andrógenos, si bien es cierto, va a llevar a que la mujer tenga mejor masa muscular, más vitalidad, mayor deseo sexual, etcétera, etcétera, también la someto al efecto de un hiperandrogenismo. Voy a favorecer acné, voy a favorecer seborrea en la medida que yo dé exceso. Entonces, la idea es dar reemplazos, no excesos. Igual como se hace en la terapia de reemplazo hormonal. En terapia de reemplazo hormonal no se da dosis farmacológica, se da dosis de reemplazo. Igual que lo que se hace en el hipotiroidismo, se da reemplazo de la hormona que le falta a la paciente, más no exceso porque si no la llevo a un hipertiroidismo. Entonces tiene indicación en personas que conocen del tema. Yo creo que todos podemos dar tratamientos en la medida que tengamos conocimiento. Pienso yo que es un atrevimiento, sea del médico general o del súper especialista, hacer lo que no conoce, ¿no? Entonces, antes de empezar cualquier tipo de tratamiento, debemos tener un amplio conocimiento de lo que vamos a dar, de cuánto podemos dar y el beneficio que vamos a lograr, ¿no? Porque recordemos que la cantidad de estrógenos que tiene la mujer tampoco es tan alta. Tampoco es tan alta, ¿no? Y de reemplazar, tendríamos que hacer reemplazos fisiológicos que recuperen esa cantidad que normalmente tenía la mujer. Bien, doctora. Hay otra pregunta acá hecha por el doctor Adolfo Requemes. Realmente lo saludamos desde aquí al doctor Requemes. Él dice, nos ha mostrado usted en su presentación la contribución del ovario posmenopáusico en los niveles de andrógenos, especialmente testosterona. ¿Qué opina, doctora, de la ovarectomía profiláctica en mujeres posmenopáusicas que son sometidas a histerectomía para prevenir el riesgo de cáncer de ovario? ¿No habría ahí de repente una situación controversial? Claro, como todo en la vida, se tiene que ponderar y se tiene que individualizar. Yo me pongo en el caso, ¿no? Si yo fuera la paciente que tengo un alto riesgo de tener un cáncer de ovario, prefiero que me quiten los ovarios, a pesar que ya no voy a tener una producción de testosterona cuya fuente principal en la posmenopausia va a ser el ovario, porque cambia el rol y ya la suprarrenal produce mucho menos y al final la producción es pequeña también, menor que en la etapa reproductiva, ¿no? Entonces, es individualizar. Si el riesgo del cáncer es superior, yo haría una oferectomía bilateral o me sometería si yo fuera la paciente, ¿no? Ahora, si yo no tengo ningún riesgo y el problema es solamente de útero, que salga solamente el útero, ¿no? Que sacan los ovarios. Y más aún si la mujer es premenopáusica todavía, con mayor razón dejárselos, ¿no? Pero ahí es individualizar riesgos, definitivamente. Perfecto. Creo que un par de preguntas más ya para concluir. Tenemos una pregunta también del doctor Guillermo de la Cruz. Acá dice, teniendo en cuenta que los andrógenos caen estrepitosamente, ¿es improbable entonces el diagnóstico en la etapa de transición de síndrome de ovario poliquístico? No sé si ahí se refería a esta patología o ya a la transición menopáusica. ¿Cómo influirían no sé qué es lo que hizo ahí con HH, en cuanto a su influencia en las SHBG, teniendo en cuenta que fisiológicamente disminuye esta? Ya, habíamos mencionado que hay una caída de los andrógenos de la suprarrenal,
pero hay un incremento de la androstenediona para dar lugar a la estrona. Pero el ovario se convierte en una fuente mayor de testosterona. En vida reproductiva tenemos 25% del andrógeno, testosterona, viene del ovario, 25% viene de la suprarrenal y 50% es conversión periférica. En vida postmenopáusica, la fuente de testosterona aumenta a partir del ovario, disminuye en la suprarrenal. Entonces vamos a tener fuentes de andrógenos en la suprarrenal. Pero cuando vemos el balance, de hecho, en posmenopausia hay menor cantidad de andrógenos que lo que teníamos en vida reproductiva. Ahora, si queremos hacer la mención del síndrome de ovario poliquístico, que yo lo mencioné para hacer un correlato entre la cantidad de hormona que tiene la mujer, el varón, y el síndrome de ovario poliquístico, la mujer con ovario poliquístico generalmente empieza su problema en fases tempranas, incluso aún cuando no ha tenido menarca. Generalmente hay antecedente familiar, madre, abuela con el mismo problema, y obviamente en la medida pues de que esta mujer entre en etapa reproductiva, va a tener fuente de andrógenos, pero esta fuente de andrógenos muchas veces no se pierde porque el ovario sigue produciendo andrógeno, ¿no? Entonces el síndrome de ovario poliquístico, hay un exceso de andrógenos, básicamente de fuente ovárica, y cuyo manejo va a depender del cuadro clínico que dé y de la edad en la que se encuentre esa mujer, ¿no? Y la expectativa que tenga, quiere fertilidad, quiere corregir el acné, quiere bajar el hirsutismo, etcétera, ¿no? Perfecto. Bien, creo que hemos llegado, no sé, doctora, creo que la última pregunta podríamos preguntarle, aquella paciente que llega, ya prácticamente está en la transición menopáusica o le llega la menopáusica o posmenopausia temprana, ¿qué hormonas serían de las múltiples que usted ha mencionado y que nos ha realmente recordado toda la fisiología realmente endocrinológica que aparece prácticamente en la mujer en esta etapa, se deberían tomar o dosar en estas mujeres? Porque ahí, sí, adelante, doctora. Cuando queremos hacer mediciones, porque realmente a nosotros nos gusta medir y confirmar pues lo que estamos viendo clínicamente, ¿no? O asegurar, porque a veces la persona tiene interés, por ejemplo, de no concepción, ya no quiere tomar métodos anticonceptivos, entonces quiere estar segura que ya no ovula, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la primera hormona que se afecta en la perimenopausia es la inhibina, pero es la inhibina B. En alguna época dosaban ambas inhibinas, la A y la B. La B se produce en la fase luteal, perdón, la B se produce en la fase inicial y esa es la que cae tempranamente. Y esa es la que tendríamos que medir porque es la primera que va cayendo. Luego comenzamos a ver el aumento del FSH. Este aumento de FSH en un primer momento no es tan marcado y puede ser también variable. Vemos, por ejemplo, cuando controlamos pacientes, que encontramos un FSH muy alto en rangos ya de premenopausia y hacemos un nuevo control y está normal, ¿no? Es variable, intermitente. Entonces, en nuestros medios, generalmente lo que nosotros podemos medir es FSH. La inhibina no es de una medición frecuente. Si bien se consigue en algunos laboratorios como ROE, miden inhibina, a veces son ambas inhibinas, a veces han estado midiendo inhibina A, ¿no? Pero la que debemos medir es la inhibina B, que es la que se altera inicialmente y en forma precoz. Ok, muchas gracias, doctora. Creo que no queda más mostrarle nuestro agradecimiento por su excelente presentación y por las respuestas que nos ha dado a estas interrogantes. Yo por mi parte como moderador concluyo aquí y paso el micrófono al doctor Ricardo Rull como presidente para que concluya la sesión. Adelante, Ricardo. Muchísimas gracias, doctor Rojas. Doctora Rosita, muchísimas gracias. Una clase magistral. Nos ha hecho recordar toda la fisiología y le agradezco. Hemos vuelto al pegado. Casi. Pero es bueno recordar. Sí, sí. Está la explicación de todo.
Y lo que le pedía es agradecerle, así también al Laboratorio ERCIL por la plataforma que nos brinda, y hacerle recordar a todos los miembros del gremio de la sociedad a que postulen. Esta es una sociedad muy linda, con mucho futuro, y así que queda abierta las posibilidades de que ustedes, miembros, propongan y elijan una junta directiva para el periodo que va a preceder va a ser posterior al de la doctora Dextre. Doctor Rojas, le dejo un trabajo un poquito pesado, Sí, ya veo. conformar el comité electoral y que esto llegue a buen término, a buen puerto. Les agradezco a todos y nos vemos el próximo mes. Un gusto, buenas Muchas noches. gracias. Gracias, Hasta doctora. luego. Hasta luego. Buenas noches con todos. Antes que me olvide, este webinar va a estar colgado en la página web lo más pronto posible para que repitan esta linda clase. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.